me había quedado cortado, pero bueno, diríamos, rompe esa organización de lectura, esa horizontalidad a partir de esta diagonal que está reforzada por esta diagonal en el que se ubican los animales, con este dinamismo del jinete, la escena que se va perdiendo. Es una silografía. La silografía pertenece a la disciplina del grabado. Acá muestro otras silografías de la misma escena. La silografía, el grabado, cuando ustedes leían probablemente en Benjamin la obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica, menciona el grabado. El grabado es una disciplina artística la cual trabaja a partir de la impresión, o sea, no se trabaja directamente sobre el papel, sino, o sobre el soporte en el que se nos presenta la imagen, sino que se trabaja sobre una matriz. Por eso se dice que el grabado tiene, dentro de todas las artes visuales, tiene una de la mayor cercanía con la fotografía, ¿no? Porque fue el daguerrotipo y después la fotografía. En el caso de la litografía, la matriz es una matriz que es madera, de allí el nombre, y imagínense que tienen que trabajar con una gubia para hacer las acanaladuras en la madera, de manera que luego se entinta ese taco y esa matriz, y lo que queda en blanco es lo que se comió, ¿no? Es decir, se desbastó con la gubia. Son imágenes lineales, son imágenes angulosas por la misma complejidad que implica la madera, y una característica que observamos, imágenes muy dinámicas, ¿no? Y por el otro lado, de un hondo dramatismo, ¿no? Fíjense esta presencia del juego del toro, ¿no? Cómo sintetiza, cómo condensa las situaciones, pero a su vez hay todos los elementos formales están en pos de la expresión, ¿no? Tiene elementos muy propios de Die Broek, estas imágenes, ¿no? Fíjense en este caso del pituco, ¿no? Cuando cae, cuando lo van atando para poder ir, el pituco, perdón, el unitario. Fue Belloc el que también hace ilustraciones del Martín Fierro. Fíjense el espacio reducido que tiene la imagen, la expresividad de cada uno de los rostros que pueden, aquí sí juega desde ese lugar, ¿no? Aquí, bueno, la fiereza este sería dentro del Martín Fierro, el canto 4 de la vuelta, y me interesaba cómo hace la representación de los indígenas, ¿no? Pese a que tiene una posición socialista ligada a los artistas del pueblo, de crítica social muy fuerte, la construcción que va a ser el modo de construir la imagen de los pueblos originarios está ligada a esta escena del salvaje, ¿no? Fíjense cómo refuerza la bravura y si ustedes observan el tratamiento del caballo, con este detalle en la musculatura, mantiene el tratamiento de la figura del indígena, ¿no? Fíjense la misma tensión y fíjense el mismo
es decir, retoma, aquí habría una continuidad en el modo de tratamiento de la organización. Fíjense cómo se van perdiendo, pero cómo va señalando desde esta diagonal la excesiva cantidad de indígenas, las boleadoras, la lanza, y a su vez la expresión de los rostros, ¿no? En donde trabaja esta fiereza que busca remarcar. Otra imagen, avanza un poquito más. Esta es muy interesante. De nuevo, la vuelta del Martín Fierro, ¿no? Y acá, bueno, este escorzo, este gaucho, fíjense aparte cómo refuerza la expresividad de los rostros, la fuerza que va a instalar en las distintas texturas para señalar esta línea de horizonte y separar diríamos, la tierra en donde va a estar yacente esta figura, que a su vez recupera la piedad de Rondanini. Piedad de Rondanini, que se Miguel Ángel, y que 3 años después es presentada en un monumento, es citada la piedad de Rondanini. Acá ya no es la madre, pero la escena es similar. ¿Se acuerdan cuando veíamos las fotografías de Dorotea Lange? Que yo les decía, bueno, uno podría jugar con el Cristo muerto. Bueno, en este caso, la visualidad, el modo de componer la imagen, esto que decíamos, ¿no? Es decir, veo como yo aprendí a ver. Entonces, esta posición de piedad, del yacente caído, es una escena piadosa. Una escena piadosa que recupera toda esta tradición ligada a la piedad. Luego, me quise ir a otra escena también vinculada a la carne, que decíamos, y a las representaciones con respecto al cuerpo, porque si hay algo que uno podría marcar, avanzo un poquito, de los modos de ilustración que tuvo el matadero, lo podríamos organizar en 2 grandes grupos. Por un lado, y en este caso, que es el de Eleodoro Marenco, que es un artista que hace escenas gauchescas, con un dibujo, imágenes lineales, un dibujo clásico, académico, y en donde su función es esta repetición y este anclaje, esta repetición, este refuerzo de lo dicho en el texto. En cambio, lo veíamos en el caso de Belloc, o lo podemos ver otro de los casos, me parece interesante, que es Carlos Alonso, cuando va a hacer la ilustración del matadero. Acá hay una interpretación, un modo de lectura, ¿no? Y no solamente, es decir, estas 2 maneras de posiciones para la ilustración del texto, sino también 2 posiciones que podríamos pensar, por un lado, honrar al gaucho, ¿no? Reproducir el texto, honrar al gaucho, y por el otro lado, tomar esa imagen para construirla en una imagen de memoria, ¿no? Entonces, con el pretexto, ¿no? de la ilustración del matadero, se escarba ese pasado y se va hacia esta representación del cuerpo y esta representación de la violencia, ¿no?
y desde ahí me parecía que podemos marcar dos tradiciones. Distintas representaciones que hubo del cuerpo, de este hecho de la carnicería, del matadero, del trabajar con carne, ¿no? En este caso son los oficios que eran representados como si fueran instantáneas, imágenes de género que se daban en el... está mal puesto. Es un cuadro de Carracci de 1580-1585. El 9 en realidad es un paréntesis. Y digamos, acá vemos, es un cuadro que pertenece al barroco español. Fíjense ese plano rebatido, ¿no? En donde se apoya el lugar de corte, pero está rebatido a propósito, podríamos decir, para observar este corte de carne, el peso, el tener que agarrar y colgar el animal, y a su vez este personaje que está aquí. Fíjense, aparte la escena está toda en una misma línea, ¿no? Juega de nuevo con las mismas paletas que veníamos viendo, blancos, rojos, ¿no? El rojo de la carne, el rojo de la sangre, y en este caso la faena, la actividad, el trabajo, más que ese horror o esa monstruosidad que veíamos en el matadero. Otra representación de la carne, digamos, es este buey desollado, en donde, a diferencia del relato del matadero, y ahora vamos a ver algunas representaciones del matadero, aquí el buey, la luz es una luz cálida, es la luz de Rembrandt, ¿no? Otro artista del barroco, y esta calidez, fíjense que no hay nada, digamos que al ser cálida la luz, le da un tratamiento de designar casi una crucifixión, ¿no? Si ustedes se fijan, esta diagonal que ingresa aquí, que corta el cuadro, marca esta visión de una crucifixión, en donde esta mujer que está tomando lo que va sobrando, ¿no? Diríamos, si yo tuviera que comparar el buey desollado con el texto del matadero, bueno, el texto del matadero tiene una violencia excesiva, remite a imágenes de gran expresividad, pero esa expresividad tiene que ver con lo monstruoso, con lo feo, con la barbarie, esto que decíamos. En cambio, en este caso, es un buey desollado también, pero genera esta sensación de casi divinidad, podríamos decir, por el juego que hace con la luz, por cómo lo ilumina, por cómo lo ubica, ¿no? Y por este tratamiento en donde no elige el momento en el que están matando el animal, sino el momento posterior, ¿no? Es decir, ¿cuándo elijo hacer esta representación? Y el sentido pasa a ser totalmente distinto.